Buenas tardes, bienvenidos a su segmento Juan Pueblo. En esta ocasión vamos a tocar el tema sobre la institución Defensoría del Pueblo. ¿Cuál es la función del Defensor del Pueblo? Es deber del Defensor del Pueblo defender los derechos humanos, buscar la prevención de violaciones que constituyan un peligro para la vigencia de las libertades civiles. El Defensor del Pueblo surge en Suecia. El Parlamento sueco designa a un funcionario al que lo llaman ombudsman, que significa el que defiende al otro. Su función es poner límites al poder del rey en el manejo del Estado. Esta institución se difunde por los países nórdicos, pero su aparición en el resto de Europa es a partir de la Segunda Guerra Mundial. El ombudsman también es conocido por diferentes nombres: mediador, el defensor de los habitantes, defensor del pueblo, entre otros nombres. En 1994, el Defensor del Pueblo es creado por la reforma constitucional, pero no es hasta 1997, el 22 de diciembre, que el Congreso aprueba la ley número 1818, que establece las formas de organización y atribuciones de esta nueva institución y entra en vigencia. ¿Cuál es la forma de elección del Defensor del Pueblo? El Congreso Nacional elegirá al titular del Defensor del Pueblo por 2/3 de votación y sus funciones serán durante 5 años. Entre los defensores más destacados tenemos a María Romero de Campero y a Rolando Villena. Nos encontramos con el representante de la plataforma ciudadana Otra Bolivia es Posible, con el señor Iván Meléndez. Buenos días. Muy buenos días, dispuesto a responder las preguntas en el marco de lo que es el Defensor del Pueblo. En todo este proceso, ¿se han encontrado irregularidades? Bueno, nosotros habíamos sido acreditados justamente por el tema de la comisión mixta, ¿no?, para poder ser observadores y veedores del Defensor del Pueblo. Es por esa razón que prácticamente desde un principio nosotros habíamos dado a conocer a la ciudadanía que esta es la primera instancia donde se han acreditado 198 postulantes para el Defensor del Pueblo. Y estos 198 postulantes hemos visto que prácticamente estaban presentándose, la primera irregularidad que habíamos dicho, se estaban presentando personajes que prácticamente eran candidatos a diputados, como el señor Vera, estaban también diputados nacionales o exdiputados nacionales como la señora Lidia Patti, que prácticamente estaban ligados al movimiento al socialismo. Era una de las primeras observaciones, y más de 33 funcionarios públicos que prácticamente estaban enmarcados en los anteriores gobiernos, como del señor Arce Catacora, como también del señor Evo Morales. Era la primera observación que habíamos tenido en la presentación de los 198 postulantes, ¿no?, que se tenía, ya que la convocatoria decía que no tendría que haberse tenido como funcionario público por más de 8 años y más autoridad dirigida o ser militante de un partido político en este caso. Bueno, posteriormente ha habido varias fases, ha sido como unas 5 a 6 fases en la cual se ha ido pasando el tema del Defensor del Pueblo. Habíamos visto algunas observaciones, y en este caso el tema de las impugnaciones en la cual habíamos dado a conocer. Se han presentado más de 133 impugnaciones de los postulantes en este caso. Han hecho caso omiso de los 133 impugnaciones, en la cual solamente se ha dado curso en el caso de la plataforma de la señora Nadia Cruz, que prácticamente era defensora del pueblo y estaba fungiendo el tema del interinato. Esa era una de las situaciones que se marcaban en el tema del Defensor del Pueblo. Posteriormente habíamos visto de las impugnaciones que habíamos realizado del señor Calizaya y varios funcionarios de la magistratura, y no solamente de la magistratura, sino de la justicia. Este señor Calizaya, que habíamos presentado más de 4 impugnaciones del señor Calizaya, se había dicho que es exdirector de Derechos Reales. De la misma manera se había dicho que este señor había trabajado en la magistratura, de esta justicia que prácticamente está en crisis en este momento, y ahora que ellos han sido autoridades y ahora quieren tomar justamente la Defensoría del Pueblo. Esas eran las irregularidades que se había presentado. En la fase de entrevistas habíamos visto que no eran pertinentes las preguntas que se estaban realizando. De la misma manera nos había incluido a la Universidad Mayor de San Andrés y se le había dado la invitación tarde, y es por eso que no estaba incluido en ese proceso. Habíamos visto como observación también que era una de las situaciones que tendría que haber estado en la batería de preguntas
de las entrevistas para el defensor del pueblo, cosa que se ha ido viendo esas irregularidades. Posteriormente, ya para la fase final de las entrevistas que se tenían, se han dado a conocer 7 personajes. De los 7 personajes que están en la asamblea y que está en la última fase, prácticamente habíamos dicho que el 60%, es decir, 4 de los 7 están ligados al movimiento al socialismo. ¿Por qué? Porque habían sido exfuncionarios, trabajadores justamente del Ministerio de Gobierno, que habían trabajado en el Ministerio de la Presidencia, directores de derechos reales, habían sido parte de un proceso de la justicia que está en crisis, y que estos señores, como 4 postulantes, como el señor Calizaya, que ahora es el candidato del movimiento al socialismo, prácticamente está ligado al partido de gobierno. Es en la última fase en la cual prácticamente en la asamblea, justamente el día de ayer, en la tercera votación, el señor Calizaya ha tenido 95 votos. De los 95 votos ha sido prácticamente del movimiento al socialismo. De lo que decíamos, habíamos presentado más de 4 impugnaciones, habíamos dicho que ha sido parte de la justicia, este señor es el candidato del movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, estas son las irregularidades que se está teniendo en el tema del defensor del pueblo, pero sin embargo, estamos viendo que los 2/3 en la asamblea se está empantanando. Y bueno, hemos dado a conocer a las bancadas nuestro informe, tanto de Creemos como de Comunidad Ciudadana, para que puedan ver estas observaciones que habíamos hecho llegar como plataforma ciudadana y como observadores en el proceso que se está llevando, ¿no? Se ha empantanado, esperemos que haya consenso, pero sin embargo no vamos a permitir pues que estén gente ligado pues al movimiento al socialismo, ¿no? Las últimas 2 gestiones han sido defensores del pueblo, más del partido de gobierno que de la ciudadanía. Por esa razón nosotros como plataforma estamos en este papel de observadores y dando a conocer a la ciudadanía todo lo que está pasando y lo que ha sucedido en el defensor del pueblo y en la elección. ¿Cómo ves a otra nueva persona como interino hasta que se sepa el nombre de la? Sí, la señora, la ex defensora del pueblo ha acabado su gestión hace por lo menos 4 días. De la misma manera, según la normativa, pueden colocar un adjunto, ¿no? Nosotros no creemos, ni el señor Calizaya, ni el adjunto, que es un comunicador social que ha sido parte de la gestión de la señora Nadia Cruz, prácticamente creemos que está ligado a un partido de gobierno, y es el partido del movimiento al socialismo. Nosotros no vamos a permitir, como plataforma ciudadana, como parte del CONADE, que sea pues otra persona ligada justamente al defensor del pueblo y también al movimiento al socialismo, y eso es lo que nosotros estamos diciendo. Es decir, no damos a conocer de estos 2 señores, o en este caso del señor Calizaya y del adjunto, no vamos a permitir que sean parte del movimiento al socialismo. ¿Qué es lo que imposibilita tener los 2/3 de votos por los parlamentarios? Bueno, el informe que hemos presentado a la oposición, en este caso a la bancada de Creemos como de Comunidad Ciudadana, hemos dado a conocer la situación que se encontraba en todo este proceso del defensor del pueblo. Creemos que prácticamente el consenso tendría que ser en una persona pues idónea, una persona que realmente tenga el currículo y el perfil de los derechos humanos, de la defensa de la democracia, de la libertad de expresión, que ese es el papel, el perfil del defensor del pueblo. Pero no pues una persona ligada a una justicia que todos los bolivianos lo conocemos, una justicia que está en crisis, una justicia podrida que prácticamente habíamos visto en todos los casos en el momento que estamos viviendo. Estos señores pues ahora quieren tomar la defensoría del pueblo. Entonces, estos 2/3 que se tienen que tener, y les hemos dado para que se haga la vigilia correspondiente a los parlamentarios de oposición, para que vean que la persona tiene que ser idónea y transparente y que tenga el perfil de los derechos humanos en la cual tendría que estar. Sin embargo, están queriendo dar al señor Calizaya o al adjunto que prácticamente no tiene ese perfil. Esperemos que las bancadas de Creemos y de Comunidad Ciudadana puedan consensuar. Creemos en el diálogo con el movimiento al socialismo, pero un consenso donde la candidata, porque hay 3 mujeres que nos parecen que son independientes, que han sido calificadas en los 7 postulantes, pueden ser una de ellas la defensora del pueblo, que es la más independiente hacia el Estado y hacia el gobierno en el momento que se está viendo en el tema del defensor del pueblo. ¿Quién es el representante de la plataforma ciudadana? Muchas gracias por su tiempo. Continuamos. Encontramos con el diputado Enrique Urquidi, quien nos dará más información acerca del defensor del pueblo. Buenas tardes, diputado. Muy buenas tardes, un verdadero gusto estar con ustedes y bienvenidos pues a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Muchas gracias. Empezando con las preguntas, ¿qué es lo que ocurre para dar un panorama general en lo que es las elecciones del Defensor del Pueblo? Bueno, como es de conocimiento público y por mandato de la propia Constitución Política del Estado, ha sido la Comisión Mixta de Constitución la que ha llevado a cabo el proceso de selección de los postulantes que están en esta etapa final de designación. Lamentablemente, en la etapa final de ese proceso de selección al interior de la Comisión Mixta, hubieron algunos momentos de tensión y desde Comunidad Ciudadana nosotros denunciamos de que lamentablemente el movimiento el socialismo optó por romper el consenso y rompió el consenso a partir de este cernimiento un poco oscuro y direccionado a algunos postulantes que en su momento habían demostrado méritos, habían demostrado solvencia académica, trayectoria en los derechos humanos y que lamentablemente por la votación casi lineal que tuvieron los miembros del MAS al interior de la comisión no permitieron que un par de postulantes logren estar en esta etapa final. La conclusión es de que en esta etapa final hay 7 postulantes, no están todos los que merecían estar, pero sin embargo rescatamos y creemos de que entre estos 7 postulantes existen personas rescatables que la Asamblea Legislativa, de generarse un proceso de consenso y de diálogo, podría designar como titular de la próxima legislatura, si vale el término, en la Defensoría del Pueblo. Acerca del interinato, hay rumores que dicen que van a nombrar quizá a un nuevo interino hasta que se nombre al ya ombudsman. Aquí el tema de fondo es que la Asamblea Legislativa tiene una responsabilidad con la ciudadanía. Al margen de tener una responsabilidad jurídica, constitucional, fundamentalmente tenemos una responsabilidad con la ciudadanía. Y la ciudadanía lo que quiere es un defensor del pueblo imparcial. Lo que quiere la ciudadanía es un defensor del pueblo con independencia política y cuyo único compromiso sea con la defensa de los derechos humanos, que defienda los derechos humanos de todos por igual, azules, naranjas, comunistas, socialistas, liberales, que defienda los derechos humanos de todos. Bajo esta lógica, lo que nosotros propugnamos en la Asamblea Legislativa desde la bancada de Comunidad Ciudadana es de que debe existir una nueva autoridad. Esa salida o esa alternativa que plantea el MAS de que se quede Nadia Cruz o de nombrar a un interino, primero que jurídicamente y constitucionalmente no tiene ningún sustento y ningún asidero. Primero que Nadia Cruz ya el pasado sábado 14 de mayo ha fenecido su mandato, ella era interina del señor Tezanos y el pasado sábado fenecieron los 6 años de gestión del señor Tezanos, por lo tanto la gestión de la señora Nadia Cruz también ya ha entrado en una etapa de cese. Nombrar a un interino de la interina, que es lo que quiere el MAS, por supuesto que no tiene ninguna base jurídica, y lo que quieren es, creo que yo, desde mi punto de vista, evitar el consenso. O sea, lamentablemente uno nota y ve de que el MAS no tiene vocación de construir consensos y por supuesto que optan por estas salidas desastrosas que lo que quieren es seguir con interinos porque obviamente que es mucho más cómodo para el MAS seguir con interinatos a dedo de gente que seguramente va a ser afín a su línea y a sus decisiones políticas y no institucionalizar y rescatar la Defensoría del Pueblo para la ciudadanía. ¿Qué es lo que impide hasta ahora tener los 2/3 de votos por los parlamentarios? Lo que impide es la incapacidad del movimiento al socialismo y del vicepresidente Choquehuanca en su calidad de presidente nato de la Asamblea de generar un genuino espacio de diálogo y de consenso. Si en este momento hemos tenido 3 votaciones, hemos tenido 2 sesiones, mañana tenemos una próxima, podemos seguir aquí porque además eso dice la norma, las votaciones deben continuar cuantas veces sean necesarias hasta que uno de los postulantes logre los 2/3 de los miembros presentes. O sea que podemos seguir aquí votando 50 veces, pero si el presidente de la Asamblea y el movimiento al socialismo, que tienen mayoría en la Asamblea, no asumen la responsabilidad política de realmente generar un espacio de diálogo sin ningunas cartas bajo la manga y realmente no sientan a las 3 fuerzas políticas en una mesa de diálogo que pueda allanar
la posibilidad de la designación de una autoridad, vamos a seguir entrampados. Entonces yo te diría que aquí la responsabilidad mayor y lo que el país está guardando, y por supuesto nosotros también, es de que el presidente Nato David Choquehuanca y el movimiento al socialismo de una vez apuesten por el diálogo y nos sentemos en una mesa a construir algún consenso. ¿Y puede que haya la posibilidad de convocar una nueva elección, un nuevo proceso de elección para los defensores del pueblo? Yo creo que ahorita el cerrarse a cualquier tipo de opción no sería responsable, pero lo que tampoco es responsable es que ya hayamos realizado un proceso con observaciones, con críticas, que por supuesto las asumimos y las aceptamos como Comisión Mixta de Constitución, pero creo yo que se ha hecho un gran avance y al margen de los problemas en la última fase del proceso, gracias a este rompimiento del consenso por el cual optó el MAS, yo pienso que lo que la ciudadanía quiere es tener un defensor. No sé en qué medida se puedan cambiar algunas condiciones para encarar un nuevo proceso. Lo que yo pienso es que en este momento la Asamblea, el MAS y el presidente Nato David Choquehuanca, de una vez por todas, tienen que asumir su rol, tienen que asumir la responsabilidad política con los costos políticos que eso vaya a tener y de una vez darle certidumbre a la gente con una nueva autoridad designada. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Esperemos también tener a nuestro próximo defensor del pueblo. Nos encontramos en el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, donde ya concluimos con nuestras entrevistas con el señor Enrique Urquidi, diputado de Comunidad Ciudadana, y también con el señor Iván Meléndez, que es representante de la plataforma Otra Bolivia es Posible. No olviden seguirnos en nuestras plataformas, tanto en Facebook con el nombre de La Revuelta y en YouTube con el nombre de La Revuelta UMSA. Soy Rubí Saavedra, nos vemos en la siguiente entrega de Juan Pueblo.